Pues la soberbia de muchos gobiernos internacionales, ¿no? Y también los gobiernos peanistas hicieron de esta agenda circo, maroma y teatro y un tema de turismo político. Hoy vivimos las consecuencias. Nosotros no estamos aquí tratando de salvar el planeta con diferentes climas, con diferentes ecosistemas, con diferentes seres vivos. Es un tema de justicia social. Es un tema de un beneficio a la calidad de vida de las personas. Y que hoy, que somos más de 7,000 millones, 8,000 millones, creo que el último censo, ¿cómo garantizamos la calidad de vida de esos 8,000 millones de seres humanos? Si no tenemos agua, si no tenemos temperaturas en las que podemos estar, o si no hay una chamarra de repente, o si no hay comida. Entonces, si a mí me preguntaron, oye, tienes que meterte a defender algo, sin dudarlo, serían los océanos. Hola amigos de Círculo Político MX, estoy muy contenta porque hoy tenemos una visita muy especial. Tenemos a Óscar Révora, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo. Óscar, ¿cómo estás? Jimena, muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu amplísimo auditorio. Muchas gracias, Óscar. Y pues queremos aprovechar que viniste a la Ciudad de México. ¿Por qué estás aquí? Bueno, venimos a dar una ponencia. Esta justamente es la Semana de Acción por el Clima. Entonces nos invitaron por parte de los organizadores y venimos a dar una ponencia sobre el papel de los gobiernos subnacionales, ¿no?, ante la crisis climática. Y esto es bien interesante porque justamente lo que platicábamos, compartí panel con Julia Álvarez y Casa, una gran amiga, con el embajador de la Unión Europea y también con María José de WWF, y entonces pusimos perspectivas diferentes, tanto en la parte de los gobiernos subnacionales como en la parte de cooperación y también en la parte de los organismos internacionales. Entonces, se cuestionaba mucho de cuál es el impulso de las metas que vamos a alcanzar con la agenda climática. Y pues para no ser aguafiestas, ¿no? Básicamente yo lo que planteé es que pues sabemos que hay una gran agenda, ¿no?, en donde se acuerpan 3 criterios muy buenos, muy puntuales, que es crecimiento económico, bienestar social y protección al medio ambiente. Y la agenda trata básicamente de eso. Y se crearon 17 objetivos en donde se acordaron en París en el 2015. Y hoy tenemos ya escasos 5 años de que se cumplan estos objetivos. Pues cada año que se hace la conferencia de las partes de Naciones Unidas, se va dando un seguimiento y cuáles van a ser ahora sí que los papeles de los gobiernos como potencias y los gobiernos en vías de desarrollo para que esto sí se llegue a cumplir, ¿no? Y cuando hacen mención de que solamente se va a cumplir el 17% de esta agenda, pues todos nos sacamos de onda, ¿no? Entonces, básicamente fue lo que hoy pusimos en la mesa de entonces, ¿por qué no considerar a los gobiernos subnacionales, que somos los primeros respondientes en todas las acciones que tienen que ver directamente con los síntomas del cambio climático, como puede ser el sargazo, las inundaciones, los huracanes, ¿no?, los deshielos de los polos, los cambios de corrientes? Todo eso son síntomas del cambio climático. Y a los que nos pega directamente es a los gobiernos subnacionales, pero los que acuerdan no somos nosotros. Claro. Entonces, básicamente, lo que se planteó en este escenario es decir, a ver, dejemos ya de tanta cooperación y empecemos a aplicar la acción. Entonces, los gobiernos subnacionales necesitamos más apoyo, ¿no?, tanto financiero como técnico, y pues también impulsar la agenda, que hoy es una agenda muy relevante porque estamos viendo olas de calor en todo el mundo, estamos viendo lluvias desmedidas, estamos viendo en mi estado, que es Quintana Roo, tenemos hoy una problemática que afecta a la economía directamente, que es el sargazo, que aunque tiene un valor ecosistémico y el sargazo, esta macroalga, siempre había existido, hoy por el deshielo de los polos rompen las cadenas, cambian las corrientes y entonces tenemos un problema que nos recala muchísimo sargazo, y estamos hablando de 200 a 500 mil toneladas, ¿no?, que en un mal año, este año se estimaban que íbamos a tener 500 mil toneladas, pero hay 50 millones de toneladas de sargazo flotando en todo el Atlántico. Entonces, ¿cómo atendemos esto?, ¿no? Se ha hablado mucho de la agenda ambiental desde hace mucho tiempo, que iba a empezar a pasar este tipo de situaciones, que nadie nos creía, que cuáles eran las soluciones a corto, mediano y largo plazo, la planeación, etcétera, 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 pero ya nos alcanzó
ese punto en donde ya estamos en un punto de no retorno, en donde ya empezamos a ver cómo las temporadas de clima cambian, empezamos a ver cómo los ecosistemas están cambiando, y entonces ¿cuál es la agenda de adaptación que tenemos que tener, por lo menos como estados costeros, ¿no? En un sentido de erosión de playas, por ejemplo, ¿no? En Quintana Roo hay una problemática también de erosión de playas vinculada al sargazo, pero también vinculada a las corrientes, ¿no? Y al cambio climático directamente. Las enfermedades directas con los arrecifes, ¿qué es lo que va a pasar? Porque pues, el mar es el que nos proporciona el 75% del oxígeno que respiramos, ¿no? Y estamos cada vez acidificando más el mar. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos cambiando su pH. Esto hace que se convierta en algo mucho más ácido y que también pues tengamos que meter cada vez más recursos en lo inmediato y totalmente cambiándonos de la agenda de prevención. Entonces, si todas estas alertas las hubiéramos si todas estas alertas las hubiéramos tomado en consideración desde hace muchos años que se estaban poniendo sobre la mesa, hoy estaríamos transitando con agendas de mitigación y de adaptación mucho más sencillas. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el gobierno del estado tiene que meter muchos millones de pesos a contrarrestar lo que está pasando con el sargazo. También los empresarios, también el gobierno federal. Pero es dinero que se va a gasto inmediato. O sea, esta cantidad de dinero que se mete anualmente para revertir el sargazo se pudo haber atendido o se pudo haber prevenido hace mucho tiempo, con base en ciencia, con base en academia, ¿no? Pero, pues la soberbia de muchos gobiernos internacionales, ¿no? Y también los gobiernos peanistas que dejaron pasar esta agenda por mucho tiempo, hicieron de esta agenda un tema de circo, maroma y teatro y un tema de turismo político. Entonces, hoy vivimos las consecuencias, ¿no? Y es así como estamos tratando de contener las herencias que nos dieron los gobiernos preanistas del pasado, y que no podemos ahorita atenderla de otra manera que metiendo toda la cancha más, o sea, metiendo todos los recursos posibles, pero también buscando esquemas de circularidad, que no estamos inventando el hilo negro. O sea, no es rocket science, es buscar cómo podemos encontrar una problemática, como es el tema del sargazo, cómo lo reincorporamos a la cadena productiva, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo desde el gobierno del estado, y es justamente lo que hoy planteamos en este foro de la Semana por el Clima, mi estimada Jimé. Oye, pues me encanta que seas tan joven, que seas secretario y que tengas conocimiento sobre el tema y que te veo además preocupado y socialmente sensibilizado. ¿Cómo estás tú implementando esta cuestión de atender para beneficiar desde la justicia social y lograr justicia ambiental? A ver, justamente lo que tenemos que entender básicamente es, primero, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano es uno de los derechos fundamentales, pero está vinculado a uno que todavía cuerpa muchos, o sea, todavía cuerpa algo mucho más grande, que es el derecho a la salud de las personas. Lo decía hace rato, nosotros no estamos aquí tratando de salvar el planeta. O sea, eso es una mentira que nos hemos inventado muchas veces, y yo me la he creído también otras veces, pero la realidad es que no, el planeta va a tener, así como ya ha transitado el planeta con diferentes climas, con diferentes ecosistemas, con diferentes seres vivos, ahora también puede transitar. Entonces, aquí se trata de que la acción climática, todas las acciones que nosotros hacemos para reducir estas emisiones de gas de efecto invernadero, armonizar las temperaturas, que no se sobreexpongan, es un tema de justicia social. Es un tema de un beneficio a la calidad de vida de las personas. Y que hoy, que somos más de 7,000 millones, 8,000 millones, creo que era el último censo, ¿cómo vamos a tener, o sea, cómo garantizamos la calidad de vida de esos 8,000 millones de seres humanos, ¿no? Si no tenemos agua, si no tenemos temperaturas en las que podemos estar, o si no hay una chamarra de repente, o si no hay comida, ¿no? Entonces,
¿cuál es el equilibrio? Nosotros estamos justamente, o sea, nuestra ley es fabulosa porque dice ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente, ¿no? Entonces, el equilibrio, todo se basa en el esquema de poder buscar este equilibrio entre la riqueza natural, el bienestar social, ¿no? Y sobre todo también buscar justamente que el medio ambiente juegue en esta arena de finanzas en donde la riqueza es equivalente a pesos y centavos, si lo queremos ver así. Entonces, ¿cómo podemos tener un modelo regenerativo en donde ya dejemos los modelos extractivos de pesca, de tala, de turismo? Porque, a ver, hay que decirlo también, hemos tenido, ¿no?, modelos muy, muy exitosos turísticos, pero también son extractivos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos la cultura también de las personas? Porque también o sea, hace rato que decíamos que se acordaba todo esto, ¿no?, en las grandes esferas, pero cuando lo aterrizábamos a los gobiernos subnacionales, a los municipios, ¿no?, a los estados, que somos los que tenemos que andar ingeniándonoslas para poder sacar presupuestos, recursos, jalando dinero internacional, pidiendo esfuerzos técnicos, etcétera. Cuando nosotros jalamos esta agenda hacia lo local, ¿no?, es donde nos damos cuenta que toda esa aplicación, ¿no?, también tiene mucho que ver con la cultura y la educación del territorio. No es lo mismo cómo se concibe el tema de los residuos en una ciudad como Monterrey, ¿no?, en una ciudad como Cancún. ¿Cuáles son las tecnologías que se han implementado, ¿no?, en Copenhague, ¿no?, y cuáles son las tecnologías que se están implementando en América Latina, ¿no? Hay tecnologías que son, dando un dato así, hay tecnologías que son eficientes en Europa porque la gente separa desde la casa habitación, o sea, desde su casa están reciclando, separando, reutilizando, etcétera, y lo que mandan a basura. Sí, como residuo, básicamente, pues es ya lo último de lo último de lo último, y eso ya bien separado se puede utilizar para composta, para biodigestar, se puede utilizar para también generar energía, ¿no? Pero a veces en lugares como Latinoamérica tenemos que considerar que ahí no se para nada. No quieren, ¿no? Tenemos un programa muy exitoso que se llama Recicla por tu Futuro, que básicamente lo que hacemos es que es un programa educativo. Exacto. Y lo que hacemos es que enseñamos, educamos, capacitamos a la ciudadanía a que los residuos, la basura como tal, entra dentro de una economía básica de la casa, ¿no? O sea, si tú separas tus cartones, separas tus aluminios, ¿no?, puede entrar una economía extra a cada casa que puede servir para comprar algo que les hacía falta de medicamento, de canastas básicas, etcétera. Y nosotros estamos ahorita generando este programa que entregamos porque nos entreguen separado, limpio, seco los residuos que son PET, cartón, aluminio, HDP, ¿no? Empezamos con esos porque es un programa que tiene que ir en ascendente, tiene que ser un programa que enseñe, y primero con los residuos básicos para que las personas no las entreguen. Nosotros entregamos una canasta alimentaria, ¿no?, y eso se hace todos los días en Cancún. Estamos en 6 municipios del estado, que es Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Otompe Blanco, ¿no?, que es la capital, que es Chetumal. Entonces, nosotros estamos tratando de generar primero esta conciencia, esta cultura ambiental, ¿no?, para que también no solamente las personas que ya llevan mucho tiempo no separando los residuos, no reciclando, no reutilizando, no solamente sea un beneficio directo en este gobierno que tenemos con nuestra gobernadora Mara Lezama, que la verdad es que ella es una apasionada de este tema, porque cuando ella era presidenta, voy a hacer nada más un paréntesis, pero cuando ella era presidenta municipal, yo era regidor con ella y ella implementó los reciclatones. Ok. ¿No? Yo era el regidor de ecología. Entonces agarrábamos y ella los hacía los sábados, me acuerdo perfecto. ¿Y qué hacía? Empezábamos a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, ¿no?,
y te marcaba desde las 6 de la mañana, oye, a ver, amigo, ya levántate, vamos para el reciclaje. Entonces nos traía marcapasos también la gobernadora, y eso es lo que hace un gran líder, la verdad. O sea, cuando hay liderazgo, eso es lo que hace. No son instrucciones nada más, sino predican con el ejemplo, y eso lo hace muy bien la gobernadora Mara Lezama. Y entonces, con ese mismo ejemplo, ¿no? Lo platicamos en su momento la gobernadora de estos programas que podíamos implementar para la educación y empezar a despertar conciencias, ¿no? Claro. Yo creo que esa frase es fuertísima. Despertar conciencias es lo que se necesita. No es que creemos conciencia, ¿no? Hay que despertarla. La conciencia ya la tenemos. Hay que despertarla, y creo que es fundamental a raíz de estarles recordando de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro papel fundamental en la ciudad que vivimos, Cancún, Playa del Carmen, Otompe Blanco, y cómo es que tenemos que cuidarlo y de qué vivimos, ¿no? Quintana Roo, siempre se habla de la agenda turística, pero la realidad es que esa agenda turística solamente es por las riquezas naturales que tenemos, ¿no? Entonces, no hay turismo sin riquezas naturales. No hay turismo sin que cuidemos lo que tenemos. Pero más importante aún, ya de la agenda de conservación y de preservación, es la agenda de adaptación. O sea, ¿cómo nos vamos a preparar para esta siguiente fase de lo que viene? Te digo, la agenda 2030, que llegaba con bombo y platillo, que se anunció hace 10 años, hoy estamos a escasos 5 años de cumplirla y no vamos a cumplir en el 17%. Entonces, necesitamos empezar a reprogramar, necesitamos empezar a redireccionar la agenda climática de estos gobiernos, tanto nacionales como subnacionales, y creo que eso es fundamental. Y bueno, eso me queda claro que están haciendo una gran labor por la educación, ¿no? Para crear las conciencias, pero también he visto que han puesto en orden y hecho un poco de justicia en temas como de respeto al ambiente, ¿no? Para evitar desastres naturales. ¿Qué nos puedes platicar sobre esta gestión, no? A ver, hace 3 años, acabamos de cumplir 3 años de este gobierno de la gobernadora Mara Lezama, que llegamos y había muchos flagelos, había muchas dolencias, y entendíamos que era por malas gestiones que se habían hecho, ¿no? Se había priorizado mucho la agenda económica del Estado. El poder económico se le daba mucha fuerza, ¿no? Y desde que llegó una gobernadora, ¿no? Y un equipo que es de izquierda, que ve primero por el bienestar de las personas, ¿no? Entonces empezamos a cambiar esa dinámica. Primero nos dimos cuenta que había un desorden. No teníamos ni el 20% del territorio ordenado. O sea, no había programas de ordenamiento ecológico local. Había un esquema, una simbiosis de corrupción entre el poder económico y el poder político con los gobiernos prianistas. Y lo que empezamos a hacer es, primero, empezamos a poner mano dura. O sea, ya no hay cochupos, ya no hay de que en el cajón, de que el trámite, que el no sé qué. No. O sea, lo primero que teníamos que hacer era ordenar, aunque costara algo de tiempo, detener las cosas que se estaban viendo. Se impulsó una reforma que apenas se aprobó el año pasado, en 2024, donde le dimos mucha fuerza a la herramienta y al instrumento de impacto ambiental. ¿Esto por qué? Porque es donde tenemos las reglas del juego, básicamente. ¿Qué puedes construir? ¿Cómo lo puedes construir? ¿Dónde? Si tu zona es inundable o no. O sea, ahorita vemos, ¿no?, en la ciudad que hay muchas zonas inundables que en algún momento, o por desconocimiento o por acuerdos en lo oscurito, ¿no?, se construyó en lugares donde no se podía, y por eso es que hay colonias, regiones y poblaciones enteras que en temporadas de lluvia, ni siquiera huracán, quedan inundadas, ¿no? Y que es realmente otra de las cosas que
se ha tenido que implementar acciones, porque desde que la gobernadora era presidenta municipal, empezó a hacer pozos de absorción, empezamos a buscar una mecánica de dónde están las plantas de tratamiento, empezamos a reconstruir la infraestructura, ¿no? de la ciudad, pero también del mismo territorio quintanarroense, ¿no? Ya que llegó como gobernadora, ¿no? Ha sido una de las gobernadoras más eficientes, pero no solamente porque trabaja 24/7. Ha sido una de las gobernadoras más eficientes porque le ha invertido dinero a las plantas de tratamiento de aguas residuales, al drenaje, que son obras que nadie las aplaude. Son obras que no se ven, no es un puente, hay que ver, pero son obras que generan calidad de vida para las personas, porque eso significa que no se van a inundar las colonias. Sabemos que todavía hay un largo camino por solucionar estas problemáticas, porque fueron muchos años de gobiernos que lo único que hacían era agarrar el dinero del pueblo y metérselo a los bolsillos y decir que ahí habían hecho un drenaje que no llevaba nada, no lo llevaron a una planta de tratamiento, un drenaje que nunca se le dio mantenimiento, unas calles que fueron pensadas con las patas, o sea, sin cero planeación urbana, ¿no? Una ciudad que creció desmedidamente, ¿no? Y que muchos se acobijaban es que se van a disminuir empleos. Es que si yo no construyo, va a tener una afectación la inversión del territorio. Pero también, o sea, aunque pudiéramos considerar que eso es verdad, ¿no? No podemos permitir que se haga en una cuestión, pues ahora sí que de injusticia, de injusticia, pero todo mal, o sea, todo mal hecho. O sea, a ver, caminar en Cancún, en un lugar donde no hay sombra, a 35 grados, ¿no? No hay un parque cercano, ¿no? Tú ves las planchas de concreto que hay, ¿no? Claro, y que eso se haya permitido por mucho tiempo, pues es que había una clara impunidad, ¿no? Y si recordamos bien lo que decía Andrés Manuel López Obrador, es la cuarta transformación, es separar el poder político del poder económico. Y eso no hay mejor caso, yo creo. Bueno, lo digo porque pues obviamente lo palpo todos los días en Quintana Roo, ¿no? Pero creo que no hay mejor caso que, por ejemplo, este tema que salió del Cuarto Muelle. Exacto, ¿no? Cuéntanos de eso, porque eso está muy interesante, comparte. Este tema que salió del Cuarto Muelle, no hay mejor caso de decir cuál fue el estigma de la cuarta transformación hacia la separación del poder económico del poder político. Ese muelle no tenía cabida en Cozumel. Beneficiaba a 4 personas. Estaba en una zona que tenía un arrecife sano. Ahorita, después de todo lo que te platiqué, de toda la situación de adaptación que hay, todavía queremos construir un muelle donde hay un arrecife sano, donde nos está proviendo oxígeno, donde tiene un valor ecosistémico. Y eso, pues 4 personas que, por cierto, ¿no?, coludidas en gobiernos anteriores, ¿no?, prianistas de hasta la misma isla, qué horror, ¿no? ¿Cuánto daño? Pues querían justamente construir ahí porque decían que ya no entraban barcos de gran calado a la isla. Bueno. Que no iban a entrar los barcos más grandes del mundo. Y les tengo una mala noticia. Hace unas semanas entró el barco más grande del mundo, ahí a Cozumel. Entonces, y otra cosa que empezaron a mentir también es, porque siempre ponen de excusa, es que la economía se va a derrumbar. A mí me gusta mucho, hay un tema de Bukele, ¿no? Cuando empezó con todo este formato de combatir la inseguridad, que sus asesores le decían, a ver, es que si tú combates la inseguridad así como la vas a combatir, todo el mercado, o sea, todo el comercio informal, pues se va a ver afectado, y también viven muchas familias de él. Y pues que él agarró y dijo, ¿saben qué? Me la voy a jugar, porque no puedo seguir permitiendo que las personas vivan asustadas, vivan en un esquema de inseguridad, sí, temblando. O sea, me la voy a jugar porque creo que es lo correcto, ¿no? Es lo que decía Bukele. ¿Y qué pasó cuando entra con todo? No solamente ese comercio
que de cierta manera es informal, que sostiene a varias familias, ¿no? Creció porque ya no había personas que les pidieran pisos ahí, ¿cómo se llama? En el tianguis, a los comerciantes, en los comercios. Entonces, es un tema de tomar decisiones y de fijar un rumbo hacia lo correcto en materia de seguridad, en materia de sostenibilidad, en materia de bienestar. Entonces, creo que se ha tomado muy buenas decisiones en estos 3 años de gobierno. Tenemos, obviamente, grandes retos porque las cosas, no hay una varita mágica tampoco que nos arroje, ya llegamos y ahora donde hay concreto ahora hay árboles, ¿no? O sea, se necesita inversión. Tiempo. Se necesita presupuesto, ¿no? Se necesita tiempo, se necesita planear, se necesita desarrollar. Educación, ¿no? Y También. educación y sobre todo, y vuelvo a lo mismo, es el despertar de la conciencia de las personas. ¿Y cómo despiertas la conciencia de las personas en tu día a día? Porque yo te veo muy cercano a la gente. Cuéntanos. A ver, el día a día, digo, tratamos de predicar con el ejemplo, ¿no? Son pequeñas acciones en donde entendemos que si no queremos que otras personas las hagan, pues evidentemente hay que hacerlas nosotros primero, porque si no, no lo vamos a entender. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que no tire una colilla de cigarro, ¿no? En el mar pasto, o en la arena, ¿no? En las playas. Y yo soy el primero que lo hace, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver eso y explicarles también, o sea, cuando preguntan, y sobre todo los niños, cuando preguntan es decirles, a ver, hay que explicarles cuál es el significado de no arrojar basura ahí. Porque hoy los niños, digo, tú lo sabes, son esponjas, ¿no? Entonces, lo que ven en casa es lo que ellos lo replican. Tú quieres ver cómo se comporta un papá, ve cómo se comporta el hijo. Claro. Entonces, básicamente, también es mucho trabajo de estarles repitiendo lo que tienen que hacer. Estar otra vez fortaleciendo las emociones de los niños es fundamental. Trabajar con las emociones de los niños, ¿no? O sea, volver toda una generación de líderes, de gente segura, ¿no? De sí, porque también ha habido mucha proyección de que quieren, o sea, sobre todo a las futuras generaciones, las han querido tener apagadas cuando somos un pueblo que brilla por sí solo. Y pues ahora necesitamos fortalecer ese brillo con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros adolescentes, para que ellos en un futuro nos lideren y que sí podamos ver cambios sustantivos en la realidad que hoy tenemos, ¿no? Entonces creo que es por ahí, estimada Jime, la verdad, creo que la agenda ambiental es un trabajo bien bonito. Oye, y cuéntanos un poco de ti. Sé que tienes hobbies como ser buzo. ¿Qué más hace un secretario de Ecología y Ambiente en Quintana Roo? Trabajar mucho. No, pero... No, mira, me encanta el mar. Yo, desde que tengo uso de razón, pues me encanta el mar, me encantan los animales acuáticos, los tiburones, los delfines, las rayas, y cada vez que entro a bucear, pues para mí es como entrar a otro mundo, ¿no? Yo no he ido al espacio, pero sí he entrado a lugares en donde son fascinantes en el mismo océano, ¿no? Cozumel tiene unos lugares increíbles. El otro día hicimos un buceo nocturno que se llama Blackwater. Es un buceo donde todos los microorganismos salen en la noche a alimentarse. Viven ahí en las profundidades y salen a alimentarse. Y de repente los ves y son de estos animalitos, ves los cangrejitos translúcidos, ¿no? Donde se están formando. Y entonces entiendes dónde es el principio de la vida, ¿no? Te podría platicar de muchas cosas que he visto, ¿no? O sea, en el océano. Por eso me duele tanto cuando un grupo de empresarios que pone un muelle. Por eso me duele tanto cuando hay descargas de embarcaciones de diésel, ¿no? Porque conozco la riqueza que hay ahí y es algo que hay que defender a capa de... O sea, si a mí me preguntaran, oye, tienes que meterte a defender algo, sin dudarlo, sería los océanos. O sea, es algo que a mí me ha marcado mucho, me encantan, me ha enseñado bastante y es un lugar sumamente reflexivo porque no platicas con nadie también. Entonces,
también es un espacio de meditación donde tienes 40 minutos, 50 minutos, un espacio contigo y con todo, o sea, con la contemplación de la vida misma, ¿no? Entonces creo que es algo fundamental que todas las personas que están pues en la lucha por la cuestión ambiental debería sí o sí ser buzo. Oye, y ya para concluir, cuéntanos 3 logros así tuyos como secretario de Ecología y Medio Ambiente y 3 desafíos. A ver, mira, los retos y los desafíos son amplios, ¿no? O sea, tenemos grandes desafíos. Los residuos, la planeación, los ordenamientos ecológicos territoriales, el sargazo, los síntomas del clima, todo lo que comentábamos, ¿no? Uh-huh. Los desarrollos irregulares. Pero bueno, los hemos también combatido muy puntualmente, ¿no? Tenemos, no solamente en México, en toda América Latina, somos punta de lanza en tecnología del sargazo. Tenemos el primer centro de monitoreo que nos previene y nos antela de cómo vienen las temporadas de sargazo para que también podamos, con la ayuda de la Secretaría de Marina, poder direccionar los barcos y que sea mucho más eficiente la recolecta de sargazo. Hemos fortalecido mucho también, no nada más a la infraestructura que tiene la Marina, sino la infraestructura en materia de sargazo. Hemos comprado barcazas, barreras, hemos metido personal, pues ahora sí que muy, muy capacitado para que podamos entender este fenómeno en estudio. Tenemos ya una relación muy estrecha con la Federación en materia de sargazo, con la secretaria Alicia Bárcena, que es una persona finísima y lindísima. Tenemos muchas visitas de ella, de cómo vamos avanzando con el tema del sargazo. Y lo importante de esto es que sigamos avanzando en eso. También en materia de desarrollos irregulares, esta reforma que se impulsó es un parteaguas en el poner un manotazo con las personas que querían abusar de la agenda económica y decir que si no hay desarrollo, si no hay más edificios, claro, no, o sea, se pierde toda la economía del Estado y hemos demostrado que no es verdad, ¿no? Entonces vamos desmitificando siempre esta agenda que se volvió un mito, ahora sí valga la redundancia, pero vamos desmitificando esta agenda neoliberal, de la simbiosis entre el poder político y el poder económico. Y yo creo que eso es de los logros que no es de un servidor, es del gobierno de la 4T y sobre todo la gobernadora Mara Lezama, ¿no? Creo que sería yo muy arrogante de decir de que logros míos, pues la verdad es que no. La verdad es que yo he propuesto y cuando hay sinergia y entendimiento con la persona que lidera el Estado, pues las cosas se ven reflejadas y creo que tenemos muchos avances en materia ambiental en el Estado. Óscar, mil gracias por esta entrevista para Círculo Político. Te agradecemos muchísimo que estuvieras hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Jimmy, a ti y a tu amplísimo auditorio. Y a Saúl, salúdamelo mucho, donde quiera que esté. Gracias por vernos.